Super Crack Estrella presenta Ritual. El juego de la ventana es un juego que en año 2012 se hizo viral, extremadamente sencillo de realizar, donde el poder de la sugestión y de la invocación juegan un gran poder. La mayor invocación no es decir frases o poner velas negras, sino el deseo de la mente. ¿Alguna vez no te ocurrió pensar en alguna persona a la que hacía mucho tiempo que no pudiste ver, y esta de repente te llama por teléfono, justo en el momento que estabas pensando en él? Pues esto es un gran poder de invocación que tenemos, y esto es lo que hacemos en muchos juegos creepypasta. El juego puede ser una tontería, pero somos nosotros lo que lo convertimos en algo real. Seguro que has escuchado que un vampiro tiene que ser invitado para que éste pueda entrar en tu casa, pues esto es lo que tú haces cuando realizas estos creepypasta, invitar a los arcontes. Pero vamos con el juego, el ritual, el juego de la ventana. Primero, realizar este juego es solo bajo tu responsabilidad, pues hay personas muy sensibles que les puede afectar. Se trata de un juego muy peligroso que lo haces tú mismo en la vida real. Esta historia se ha hecho famoso desde que Dross, para quienes no sepan quién es un videoblogger muy famoso de YouTube, la contó en un video de sus. Dross cuenta 3 historias de terror, creo que fue el 19 para los que quieran verlo, y encima era la última historia, el cual él mismo dijo que la vio en la Deep Web no como una historia de terror, sino como una anécdota real de gente que dice haberlo jugado y que logró sobrevivir a este peligroso juego. Y para quien intente jugarlo y probar suerte, yo solo digo que no me hago responsable de lo que le pueda ocurrir. Aquí vamos. El juego dice así: el día final de cada mes, por ejemplo, 31 de octubre, tienes que cerrar la ventana de tu cuarto, y también poner las cortinas y las persianas. Entonces, vete a la cama y acuéstate. Si no ocurre nada, vuelve a intentarlo al mes siguiente, y si no al siguiente otra vez, y así hasta que ocurra. Se dice que esto puede tardar mucho, de 6 e incluso a 12 meses, pues se dice que a los 6 meses ya es muy probable que ocurra. Recuerda, cierra la ventana, las cortinas y las persianas, y una vez acostado cierra los ojos. Entonces, si eres lo bastante desafortunado, a mediados de la noche empezarás a escuchar unos golpeteos. Pum, 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 pum. Estos vienen de tu ventana, y aquí es el momento en el que empieza el juego. Y lo que tienes que hacer es simple: no abras los ojos. Sí, tienes que mantenerlos cerrados, debes hacerte el dormido, no los abras en ningún momento, por mucha curiosidad o miedo que te esté entrando, pero, por lo que más quieras, no abras los ojos. No debes mostrarle a esa cosa que está fuera golpeando tu ventana que estás despierto, porque si no, será el fin. Entonces, la cosa se pondrá más furiosa y golpeará tu ventana cada vez más fuerte. Pum 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 pum. Viendo lo fuertes que se harán los golpeteos, pensarás que en algún momento esa cosa romperá el vidrio de la ventana, pero no lo va a hacer. No te preocupes por ello, no lo hará mientras le sigas haciendo creer que estás dormido. Y si piensas que tus padres, tu hermano o quien esté durmiendo en tu casa en otras habitaciones van a escuchar los golpeteos, no los escuchan, pues el juego lo iniciaste tú, y solo tú lo estás jugando. Y entonces, llegará un momento en que los golpeteos van a parar, pero ojo, esto es una trampa. Pensarás que esa cosa ya se habrá ido, todo habrá terminado y abrirás los ojos. No, gravísimo error mortal. Mientras siga oscuro allá afuera, tienes que seguir con los ojos cerrados. Vamos, que vas a tener que estar toda la noche en vela, aguantando sin abrir los ojos en ningún momento. Evita también quedarte dormido, pues en un rato los golpeteos volverán a empezar y mirarás a la ventana. No, sigue haciéndote el dormido. Sigue así, hasta que haya luz afuera. Y cuando eso pase, felicidades, has sobrevivido al juego de la ventana. Los que sobrevivieron a este juego, nunca supieron que era aquella cosa que golpeaba a la ventana, ni supieron qué forma tenía, aunque se piensa que se trata de un demonio. Pero los que abrieron los ojos, obviamente, no sobrevivieron para contarlo. Bueno, eso es lo que dicen, ya sabes, siempre se tiende a exagerar un poco en estas cosas. Yo sinceramente, no creo que este juego sea verdad, pues mucha gente suele dormir con la ventana cerrada, salvo en verano cuando suele hacer calor, pero si fuera así, mucha gente estaría hablando de ello y tendría mucho miedo o incluso un trauma, y los que no supieran acerca de la leyenda lo más probable morirían, y tendríamos muchos muertos en los días finales de mes. Pero mucha gente dice que es verdad, y dice haberlo jugado. Yo solo lo puse aquí porque me ha parecido una de las leyendas de terror más conmovedoras que haya visto, y para ver qué les parece, y también para una cosa más: realizar un estudio sobre el tema. Se dice de este juego que tienes que cerrar las ventanas de tu cuarto cuidadosamente, sigilosamente, celosamente, etcétera. Aquí lo que no entendí: ¿por qué tienes que hacer esto?
Hay quien añade que tienes que cerrar la ventana fuertemente. Cuidado que alguno rompe la ventana. Como no entendía esto muy bien, me puse a ver las experiencias de algunos jugadores, y me encontré con esta que puede explicar por qué hay que realizar estas operaciones. Dice así: se suele decir que tiene que ser a fin de mes. Tienes que cerrar la persiana lentamente, mirando a los lados como si esperaras que alguien apareciese. Esto es más o menos el cómo iniciar el juego de la ventana. Una chica comenta: bueno, ya contaré mi experiencia. Cuando me enteré del juego hará ya casi un año, me moría de la curiosidad de si era verdad o tan solo es una historia como cualquier otra que solo quiere causar miedo en la gente. Bueno, los primeros 6 meses no funcionó, no se escuchó ni un solo ruido de golpeteo, al 7.º mes tampoco, nada, lo seguí intentando al 8.º mes también, nada, pero al 9.º lo logré, funcionó, pero cuando empezó iba normal, no se escuchaba casi nada, solo cada 5 o 3 minutos unos golpecitos. Luego fueron yendo a más rápido, entre 2 y 1 minuto, cada vez más fuerte. Ahí ya estaba completamente aterrada, no quería seguir jugando. Trataba de pensar en otra cosa, pero del miedo empezaba a pensar en cosas que me producían miedo, como El Exorcista por ejemplo. Trataba también de pensar en canciones lindas, pero los golpeteos me hacían acordar a la canción de Seude y de Anset. Me atormentaba más a mí misma, hasta que en momento paro pensé que el juego terminó, pero no fue así. Quise abrir los ojos, pero seguía con el miedo que me producía a mí misma, no los abrí y seguí. Al rato me habré quedado dormida. Al poco tiempo de haberme quedado en el sueño, volví a escuchar los golpes en la ventana. Empezaron como en el principio despacio. Luego fueron aumentando cada vez, ya parecía que se estaba por romper la ventana, ya no podía más, ya estaba demasiado cansada, no quería seguir más con el juego, quería que se acabe. También pensaba en abrir los ojos, pero sabía que si lo hacía lo que estaba afuera iba a entrar o no. Nadie sabe qué pasa si abres los ojos, solo se dicen cosas de que puede llegar a pasar. En un momento volvió a parar, pensé que ya se había hecho de día y había salido el sol, me calmé un poco, pero de repente, un golpe más fuerte se escuchó, que ese parecía que hubiese roto la ventana. Pudo haberla roto, pero no lo hizo. Eso bastó para desesperarme más. Quería levantarme y salir corriendo como cuando se me corta la luz. Estaba demasiado asustada, alterada, desesperada, aterrada. Luego los golpes siguieron por otro largo rato, pero poco a poco fueron yendo más despacio hasta que no se escuchó nada y se podía lograr ver unos rayos de sol. Ahí logré calmarme al menos un poco. Pero igual seguía desesperada. Me levanté corriendo, abrí la puerta súper rápido de tal susto que tenía. Bueno, como verán, no conté todo, creo que solo conté un poco de lo ocurrido. Todavía sigo con miedo. Mis papás no escucharon nada, ni mis hermanos, que duermen en la habitación de al lado. Puede que solo haya sido producto del miedo que tenía, que haya sido que me lo imaginara, pero realmente fue una experiencia aterradora. Lo único que espero es que haya sido producto de mi imaginación, y no un fantasma. Sea lo que haya sido eso, no me importa, pero no quiero volver a vivirlo. Vamos a realizar un repaso al juego. Solo hay que hacer una cosa para jugar, con una condición al hacerlo. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto, antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosa posible. Con la condición de que sea a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera, normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos, pero, ¿cómo sabes si funcionó y lo más importante, en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural, sino que te despertarás algo mareado o intranquilo y, de repente, oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpecitos en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar, y lo que tienes que hacer es muy simple, tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas, y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado, va a seguir golpeando la ventana, hasta que, habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te duermas. Ni pienses que se ha acabado, es una trampa. Siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana, a cada instante, durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien, o va a romper la ventana.
No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie te podrá ayudar, estáis tú y esa cosa. El juego dura toda la noche, hasta que amanezca, sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias, es un juego que se ha hecho tan popular, que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo, que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. En lo que todos concuerdan, nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. Si deja de golpear la ventana durante la noche es una trampa. Para aquellos que no lo creen, los fantasmas pueden ser un aspecto intrigante del mundo paranormal. También pueden ser un aspecto aterrador del mundo natural, específicamente para aquellos que tienen que vivir en el mismo lugar donde supuestamente habita un fantasma. A veces las apariciones fantasmales son tan intensas que hacen a no creyentes en creyentes. A veces son tan débiles que ni siquiera el más hábil y experto psíquico puede recoger sus ondas de energía. Y a veces los fantasmas van más allá de un fantasma normal que frecuenta un edificio. A veces se pueden escalar, a veces se vuelven violentos y pueden dañar a las personas que tratan con ellos. En estos casos extremos tenemos que mirar a las otras posibilidades. A veces, estas apariciones son lo que se llama una inquietante entidad demoníaca. No importa tu definición de un demonio, una cosa es cierta, los demonios son espíritus negativos o energía de algún tipo que puede manifestarse en forma dañina y terroríficas. Algunos de estos demonios son aún empeñados en destruir los aspectos positivos de la vida alrededor de ellos, el amor, la felicidad y la vida humana en general. Así que no importa dónde los demonios vienen o qué creencia de una persona puede decir de ellos, el punto es erradicar una obsesión demoníaca tan pronto como se reconoce. ¿Por qué? Debido a que las apariciones demoníacas pueden ir más allá de solo un inquietante cruce del velo proverbial, de mover objetos e incluso la posesión de los seres humanos. El primer paso en la eliminación de un demonio de un lugar determinado, como una casa o lugar de trabajo, es reconocer los signos de una posesión demoníaca. La sensación de algo que se sienta en el pecho o asfixia durante el sueño o al despertar podría indicar una posesión demoníaca. Signos de que un demoníaco frecuenta tu hogar. Cuando hay apariciones demoníacas, lo primero es que comienzan en una casa o lugar de la interacción humana. Los signos pueden ser sutiles y pueden imitar a un inquietante fantasma. Es posible experimentar uno o más de los siguientes: sonidos extraños, pasos, puertas que se abren y se cierran, susurros, gritos o gemidos débiles, la interferencia electrónica de ruido blanco. Cosas extrañas, sombras en tu visión periférica, luces parpadeantes y la electrónica, los objetos que parecen cambiar de lugar, posiciones cuando la espalda está activada, figuras en la oscuridad, etc. Sensaciones extrañas, una sensación de ser observado, una sensación de que algo está malo, sensación de que alguien ha estado en tu casa o edificio, aire frío inexplicable, la piel de gallina, sentimiento de haber sido afectado por una mano invisible, olores extraños. Perfume, olores de alimentos, azufre, y malos olores. En casos de parálisis de sueño, puedes escuchar susurros a través de la ventana, que te pueden decir cosas como estamos aquí. Y abre la ventana, recuerda que esto es como una invitación para ellos entrar. Jugar con el ocultismo. A veces simplemente jugar con el ocultismo y sin la protección de uno mismo o de saber lo que está haciendo atraerá a un demonio. El jugar con una tabla ouija, las cartas del tarot, péndulos. Realización de magia negra. No solo jugar con el ocultismo, pero en realidad el buceo de cabeza en el mundo de la magia negra, definitivamente se abrirá un portal para cosas negativas que vienen a través. Es un poco lo que decía al principio del video. Descubriendo otros mundos a través de las citas sobre ventanas. Transformadas en símbolos, las ventanas más famosas de la literatura han logrado trascender el tiempo y el espacio para transmitir desde el mutismo de sus formas, fácilmente reconocibles en la mente de cualquier lector, sentimientos universales y complejos. Entre las citas sobre ventanas más destacadas, es interesante la reflexión que realiza Baudelaire en el poema en prosa Las ventanas de su obra El Spleen de París, cuando asegura que quien desde fuera mira a través de una ventana abierta, jamás ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante que una ventana tenuemente iluminada por un candil. Lo que la luz del sol nos muestra siempre es menos interesante que cuanto acontece tras unos cristales. En esa oquedad radiante o sombría, la vida sueña, sufre, vive.
También el poeta griego Constantinos Cavafis dedicó uno de sus poemas a las ventanas, interpretándolas como un elemento liberador del alma humana y de sus frustraciones hasta el punto de llegar a asegurar que cuando se abra una ventana habrá un consuelo. Y es que la ventana, como elemento literario, funciona en esas dos direcciones. La pared transparente que separa esos dos mundos sirve de conexión entre el presente y el futuro, la realidad y la ficción, lo que somos y aquello en lo que aspiramos a convertirnos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.